Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy nos encontramos en la ESPE de San Olquí y a continuación el grupo 3 va a realizar la encuesta sobre su tema para el proyecto de investigación. Esperando que le guste, comenzamos con las preguntas. Ahora, para comenzar la entrevista, vamos a entrevistar a la primera persona, la cual es un estudiante de la ESPE llamado Antonio. Voy con las preguntas. ¿Qué te motivó a estudiar Relaciones Internacionales? Bueno, principalmente porque es una carrera en donde te relacionas con bastantes gentes, con bastantes empresas, digamos. Y para mí es mucho más fácil relacionarme en este tipo de ámbitos. Por eso elegí este tipo de carrera. Ya. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que crees que debe tener alguien en esta carrera? Bueno, las más importantes considero la fácil comunicación oral. eh, Poder socializar que sea mucho más fácil socializar entre nosotros y también tener una buena administración en ese sentido. Ya. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué instrumentos crees que son necesarios o importantes para la formación de la carrera de Relaciones Internacionales? Bueno, considero que más que teoría, más que prácticas, más que clases, creo que relacionarnos entre nosotros mismos para aprender ese tipo de habilidades que no se aprenden en un libro. Listo. Cuarta pregunta. ¿Cómo influye la comunicación oral y escrita en el ámbito de relaciones internacionales? Influye en una gran medida porque principalmente se basa en eso toda nuestra carrera. Debemos relacionarnos con diversas empresas, con diversas ONG durante toda nuestra carrera. Ya. Quinta pregunta. ¿Consideras que la materia de COE, comunicación oral y escrita, es fundamental para asegurar el éxito profesional en el campo de las relaciones internacionales? Claro, es la materia más importante creo que considero en ese ámbito porque nos enseña la forma en cómo nos comunicamos y cómo debemos comunicarnos correctamente. Listo. Agradecemos tu participación y a continuación vamos a seguir entrevistando a las siguientes personas. Con Evelyn. ¿Qué te motivó a estudiar Relaciones Internacionales? Principalmente el interés sobre la política, la economía y también sobre los derechos en general en el mundo. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que crees que debe tener alguien en esta carrera? Creo que principalmente sería la comunicación, la transparencia y también el liderazgo. ¿Qué instrumentos cree que son necesarios o importantes para la formación de la carrera de Relaciones Internacionales? O sea, principalmente lo que es el diálogo y la comunicación y en sí el esfuerzo en general. ¿Cómo influye la comunicación oral y escrita en el ámbito de Relaciones Internacionales? Por el mismo hecho de que la comunicación en sí permite el mismo desarrollo de la carrera con el resto del entorno que se trabaja. ¿Considera que la materia de COE es fundamental para asegurar el éxito profesional en el campo de las relaciones internacionales? Sí lo considero fundamental porque trata como la base de lo que es de la carrera. Muchas gracias por tu colaboración. Continuando con las entrevistas, hoy nos encontramos con Angélica, a quien les vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué te motivó a estudiar Relaciones Internacionales? Principalmente el tema de la economía y finanzas, además del el interés por la movilidad a otros países también. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que crees que debe tener alguien en esta carrera? La comunicación afectiva, también la habilidad de la negociación e incluso el liderazgo. ¿Qué instrumentos crees que son necesarios o importantes para la formación de la carrera de Relaciones Internacionales? Principalmente es la comunicación, ya que es la base de toda esta carrera. ¿Cómo influye la comunicación oral y escrita en el ámbito de relaciones internacionales? Pues de una manera es fundamental, como mencioné, la comunicación o de esta parte como tal ya lo de las relaciones internacionales y las negociaciones. ¿Consideras que la materia de COE es fundamental para asegurar el éxito profesional en el campo de las relaciones internacionales? Sí, considero que es fundamental y esencial también para esta carrera. Muchas gracias, Angélica, por tu tiempo. Aquí estamos con mi compañera Naomi y les vamos a entrevistar sobre estas preguntas ya.
¿Qué te motivó a estudiar Relaciones Internacionales? El poder relacionarme con empresas internacionales y que me ayuden a mi negocio. Ya. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que crees que debe tener alguien en esta carrera? Tener un buen dialecto para poder expresar, o sea, expresarse con las personas y así tener más, ¿cómo se dice? Más fluidez. Exacto, eso. Yeah. Es importante. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué instrumentos cree que son necesarios o importantes para la formación de la carrera de Relaciones Internacionales? La diplomacia. Ya. Entonces, vamos con la pregunta 4. ¿Cómo influye la comunicación oral y escrita en el ámbito de Relaciones Internacionales? De igual manera, la manera de expresarme para poder relacionarme con otras personas y mejorar mi negocio. Bien. Vamos a la última pregunta. ¿Considera que la materia de COE es fundamental para asegurar el éxito profesional en el campo de las relaciones internacionales? Sí. La entrevista que nos tocó. ¿Qué te motivó a estudiar Relaciones Internacionales? Realmente el estudio de las relaciones internacionales es muy bonito, ya que el hecho de comunicarte tú con otra persona para poder entender un negocio o concretar referente a eso es algo muy curioso, lo cual me llamó mucho la atención. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que crees que deben tener alguien en esta carrera? Principalmente para esta carrera tienes que tener los conocimientos básicos que puede ser matemáticas, porque al momento de concretar un negocio necesitas entender los números. También es necesario tener un dialecto completo, porque con esto tú puedes convencer a la otra persona para que tu venta o tu compra sea llegada de una buena forma. ¿Qué instrumentos crees que son necesarios o importantes para la formación de la carrera de Relaciones Internacionales? Materialmente podemos hablar un teléfono o una computadora. Intelectualmente hablamos del sentido de una psicología, de poder atraer hacia las personas y una comprensión entre humanos para así tener nosotros una comprensión certera en este caso. ¿Cómo influye la comunicación oral y escrita en el ámbito de las relaciones internacionales? En el ámbito escrito influye de manera, básicamente se podría hacer el contrato en sí, ya que un contrato tú lo lees y aceptas las condiciones y términos que te pone la otra persona. En la manera oral es el convencimiento para que tú puedas acceder al contrato y a esa relación internacional. Se puede decir que se basa hacia no solo en un mismo país o un mismo sector, sino hacia se abre hacia más sectores como podría ser otros países. Y la última pregunta, ¿considera que la materia de COE es fundamental para asegurar el éxito profesional en el campo de las relaciones internacionales? Sí, ¿por qué? Básicamente por dos cosas. La primera es porque la comunicación oral y escrita nos ayuda a tener la base para en un futuro nosotros, al momento de tener una contratación, saber los principios para así tener una buena contratación. Y la segunda es indispensable, ya que esto nos beneficia a futuro. Ya. Muchas gracias por brindarnos tu ayuda. Continuando con las siguientes entrevistas, vamos a entrevistar a la señorita Paulette. Como pregunta número 1 tenemos, ¿qué te motivó a estudiar Relaciones Internacionales? Okay, lo primero que me motivó fue la pasión por las materias que implica relaciones internacionales y además el hecho de poderme relacionar, que se me va bien, con diferentes idiomas, diferentes países. Pues en lo poco que he vivido, pues he intentado relacionarme un poco. Eso. Como pregunta número 2, ¿cuáles son las habilidades más importantes que crees que debe tener alguien en esta carrera? Como lo mencionaba, las habilidades sería el poder relacionarse con más personas, tanto nacionalmente como internacionalmente, como la propia carrera lo dice, que son relaciones internacionales. Eso. Como cuarta pregunta, ¿qué influye la comunicación oral y escrita en el ámbito de relaciones internacionales? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Cómo influye la comunicación oral y escrita en el ámbito de relaciones internacionales?
Pues influye en una gran medida debido a que la parte oral y la parte escrita en toda la carrera se ve a diario y es muy útil para poder escribir, relatar o por lo mismo algo oral en las relaciones que se vaya dando durante la carrera. Como siguiente pregunta, ¿qué instrumentos crees que son necesarios o importantes para la formación de la carrera de Relaciones Internacionales? Los instrumentos más importantes sería la parte oral, como mencionaba, y la parte escrita. Y además que se pueda la persona relacionar con las personas, que fluya realmente como persona. Como última pregunta tenemos, ¿considera que la materia de COE es fundamental para asegurar el éxito profesional en el campo de Relaciones Internacionales? Sí, influye bastante, ya que es muy útil durante la carrera, como mencionaba anteriormente, y nada, durante toda la carrera se va a ir viendo toda la parte de COE. Damos por finalizado las entrevistas. Gracias.